Con respecto al trabajo de remodelación del antiguo hospital militar, ¿cuál fue la idea generadora que se tomó en cuenta para su realización? Bueno, aquí la principal era la organización espacial. Entonces, a partir de eso era una limpieza de muros y de tabiques que no eran parte estructural y que más bien obstaculizaban la continuidad de diferentes espacios para que las salas se conecten unas con otras. Esa fue al interior. Al exterior, en cambio, buscar un ingreso claro y definido. Un ingreso que te diga, aquí es el ingreso, porque eso no había. Como son pabellones todos iguales, son 10 pabellones similares a la mano de un dedo, digamos a los dedos de una mano. Entonces, era ingreso en cada uno. La idea era de que haya un solo ingreso. Esa fue la principal idea en este caso. ¿Qué referentes arquitectónicos se tomaron en cuenta cuando se hizo el diseño del antiguo hospital militar? En el año 92, sí, 92, nosotros habíamos trabajado en la restauración del edificio Pérez Payares, que queda justo frente a la alcaldía de Quito, en la Plaza Grande. Ahí nosotros tuvimos una muy buena experiencia porque lo que buscábamos era que los espacios o los muros que son importantes, los muros portantes, se mantengan y los que eran intermedios, los que eran tabiques que estaban por demás y no dejaban apreciar el espacio en su totalidad, los limpiábamos. Entonces partimos prácticamente el mismo concepto acá, porque este edificio no es restauración, sino es reutilización. Igual nos pasó en el Pérez Payares. Entonces estábamos un poco en la libertad de nosotros poder escoger qué espacios los íbamos a reutilizar o a ampliarlos o a hacerlos visibles. En este caso, por ejemplo, todas las tabiquerías que estorbaban, porque esto antes había sido un hospital, nosotros las limpiamos y al limpiar generamos espacios que a la final son los orientadores del proyecto, porque en este de aquí la desorientación sí era terrible. No había uno cómo saber hacia dónde dirigirse cuando uno ingresaba a este edificio. ¿En qué momento del diseño se definió el partido arquitectónico? Ya. Inicialmente a nosotros nos dieron un programa arquitectónico para un centro de arte contemporáneo. Había confusión respecto al programa arquitectónico, porque no teníamos todos claros qué era el arte contemporáneo y qué espacios requería el arte contemporáneo. Entonces, una vez que todo el equipo de trabajo conversó con la entidad contratante, se vio algunas posibilidades de poder incluso modificar el programa arquitectónico. Y una vez que logramos eso, lo que pensamos o lo que vimos que era ideal para este edificio era más bien tener espacios polifuncionales, que no sean espacios explícitos para una sola actividad, sino que dependiendo del área o el tamaño de cada sala, podían adaptarse a diferentes usos o diferentes exposiciones. Actualmente, por ejemplo, la mayoría de estas salas son cerradas las ventanas. Entonces, por ejemplo, toda la ventanería quedaba sobrando. Las taparon y es porque pensaron en hacerlas como las famosas cajas negras, cuartos oscuros, para lograr efectos de iluminación o para instalaciones temporales o para otro tipo de expresiones artísticas. Entonces, el programa arquitectónico prácticamente estuvo aquí definido desde el principio porque ya sabíamos que era lo que había que hacer, o sea, no había que buscar un partido a lo que ya estaba expuesto. ¿En tu diseño se tomaron en cuenta trazos reguladores para elaborar la obra? Sí, o sea, en realidad hay un eje que digamos es este o este, que tenía definido el edificio, porque era una transición desde el espacio exterior hacia el espacio interior, que no era limpio, y pasaba hacia el lado oeste a un patio pequeñito de buenas proporciones donde había otro volumen. Teniendo en cuenta ese eje, pero ese eje que estaba bien confuso por una serie de muros y
y tabiques que obligaban a salirse al espacio exterior para después ingresar. Entonces vimos que prácticamente ese era nuestro eje y nuestro trazo principal, o sea, no había otro, era en sentido este-oeste, era desde el ingreso hasta la nave posterior donde funcionaba una biblioteca. Ya. Y en el sentido norte-sur, en cambio, había una galería de 1,20 m que para el tipo de edificación que se iba a proponer y para el número de visitantes que se suponía iban a ser para el año 2008, que era el aniversario del primer grito de independencia. Entonces se vio la necesidad de ampliar esa galería de circulación a un tamaño que sea adecuado para recibir a tanta gente. Ahí el 1,20 m del corredor original no nos ayudaba, entonces se le hizo paralelo a esa circulación la nueva. Ah, ya. Ajá. Entonces tiene un eje este-oeste y un eje norte-sur, y esos están ligados también a los patios centrales. En esta remodelación, ¿cómo se definió la materialidad del proyecto? Entre 1900 y 1906, el arquitecto alemán Francisco Schmidt fue el autor de este proyecto, que fue inaugurado como hospital militar inicialmente. En esa época, el arquitecto Schmidt lo hizo en base al sistema constructivo de esa época. Lo hizo con cimientos de mampostería de piedra y los muros son en ladrillo. Son muros anchos en ladrillo. Y un poco aquí él trató de aplanar todo el terreno, cosa que es medio antinatura con relación a la topografía que viene desde el barrio de San Juan hasta el Ejido. Es así. Entonces aquí se hizo prácticamente una planicie enorme, por eso es que en el lado oeste son unos muros o unos taludes grandísimos. Entonces ahí él utilizó los materiales de esa época, como digo, mampostería de piedra en cimientos y mampostería de ladrillo en los muros. Con eso construyeron los 10 pabellones, más el ala que los unía alrededor. Después, entre 1907 a 1913, estuvo a cargo la ampliación del arquitecto Francisco Durini. Y después la concluyó su hijo Lorenzo, o uno de los dos era el papá del hijo. Ellos construyeron el ala hacia el oeste, lo que nosotros en este proyecto le dejamos como biblioteca. Ahí ellos utilizaron como sistema constructivo el mismo ladrillo, pero lo dejaron visto, no lo enlucieron, ¿ya? Y el entrepiso lo hicieron con esa losa catalana, que es con vigas de madera, y el entrepiso formado con ladrillo. Y eso. En cambio, en la época del arquitecto Smith, el entrepiso era entablado. Entonces cambió un poco el material de una época a otra. Entonces, como nosotros vimos es evidente en este edificio ese uso de materiales diversos de acuerdo a la época, nosotros también pensamos que lo correcto era restaurar lo que valía la pena restaurar y los elementos nuevos ponerlos con materiales contemporáneos. En ese caso, por ejemplo, nosotros la cubierta de la biblioteca la hicimos con metal y vidrio templado, que era nuestra intervención nueva. En el ala central o en el núcleo central, a los lados, nosotros propusimos también una galería que es asimismo con vidrio templado y con metal. Entonces, prácticamente, digamos, esas eran nuestras intervenciones nuevas, porque de ahí el resto era cambio de pisos y tratamientos en mampostería como restauraciones. ¿Cómo manejaron la cuestión de la estructura en un edificio como este que ya había sido previamente construido? Del análisis que se hizo estructural a este edificio se vio que estaba bastante bueno. O sea, el único problema que tenían era en cubiertas. Pero el Fonsal ya había empezado un proceso de cambio de cubiertas. Se mantuvieron las mismas cerchas que eran con madera, y lo único que le cambiaron era el techo, que en vez de ponerle teja le pusieron galvalum, con el fin de aligerar un poco el peso a la estructura.
Como intervención nueva aquí, estructural, en realidad no hubo. Solo cuando abrimos el paso en la galería central, ahí se hicieron unos arcos bastante grandes que ya estaban insinuados dentro de la mampostería. Entonces lo que se hizo a eso era calzarle los muros de ladrillo con hormigón. Se hizo un anillo de hormigón para calzar esos pasos. Ya. El resto de la estructura prácticamente no se la ha topado, se ha mantenido, porque son muros portantes. Entonces ese sistema constructivo prácticamente permaneció hasta ahora y no creo que se lo vaya a cambiar a futuro. Ya. En la zona de las galerías hacia los patios, la estructura tiene unos pilares que son en hierro forjado. Eso se los mandó a restaurar y se los reutilizó. Ahí un poco había el problema que tiene a veces el hierro, es que se oxida y como la base es en piedra, entonces la piedra estalla. Aquí se cambiaron todas las bases de todas las columnatas de los patios interiores para restaurarlo y que quede bien, pero no se cambió el material, fue prácticamente el mismo material. Ya. ¿Qué criterio de funcionalidad se tomó en cuenta en el proyecto? A partir de buscar espacios orientadores en el edificio, lo que nosotros tratamos o promovimos es de que todos los ambientes sean polifuncionales, puedan adaptarse a cualquier uso. Tenían el área suficiente para una actividad. Por ejemplo, los pabellones en la planta baja son bastante amplios como para exposiciones y muestras de tipo artístico. Y en el subsuelo, como eran similares en tamaño, pero tenían divisiones de muros, en cambio ahí era más fácil para poner los talleres, que eran talleres de capacitación artesanal o para aulas para capacitar al barrio Ya. en manualidades y cosas así. Pero la idea siempre fue de que sean espacios polifuncionales, que podían estar aptos para cualquier uso. O sea, puede ser exposiciones, incluso hasta eventos. Se han dado aquí algunos eventos incluso. ¿Así? Lanzamientos de libros, exposiciones de pintura, de escultura y todo eso. Entonces, la idea siempre fue de que sea abierto a cualquier uso, la polifuncionalidad. Entonces, nunca nos casamos con una idea funcional, porque el programa lo cuestionamos desde el principio y vimos que era mejor dejar espacios libres para cualquier uso. ¿Cómo fue manejado el espacio interno en su proyecto? Cuando nosotros analizamos el proyecto inicial, vimos que tenía muchos muros y era un laberinto. O sea, el que entraba aquí se perdía. Entonces, el asunto era tener clara la orientación o buscar una orientación fácil para el visitante. Ya. Primero saber por dónde ingresar y después hacia dónde dirigirse, porque es bastante grande. Estamos hablando de 10.000 metros de construcción. O sea, no era... Claro que se hizo en principio la primera etapa, estamos hablando de unos 6.000 metros. Falta por restaurar todavía el ala norte. Pero como era tan confuso, lo que buscábamos era limpiar todo para tener espacios orientadores. Dentro de eso, por ejemplo, el atrio central, que antes era un laberinto porque eran costos de atención a los pacientes, prácticamente se le vació, y se le vació los dos pisos para tener un espacio central de acuerdo al tamaño de esta edificación, un espacio orientador. Entonces, cuando uno ingresa al hall central, ahí se han dado, por ejemplo, asimismo actividades, lanzamiento de obras de fotografía, de pintura, de literatura y lo que sea. Uno llega a ese espacio central y sabe dónde dirigirse. Si va hacia el oeste o en línea recta, llega a la biblioteca. Si va hacia el lado sur y al este, tiene todas las salas de exposiciones. Tiene el patio central que está a la vista desde ese mismo atrio. Y también tenía ahí una cafetería que no sé si funciona hasta ahora, pero todos los espacios prácticamente eran ligados a este espacio central.